Buenas tardes, soy Daniel Stulin. Quiero ofrecerles en abierto uno de los audios semanales de inteligencia conceptual que preparamos todas las semanas para nuestros suscriptores. Además, os quiero invitar a mi webinar del 29 de septiembre. Es un webinar único donde compartiremos el conocimiento que la inteligencia soviética tardó décadas en descifrar. ¿Habéis preguntado alguna vez de dónde realmente viene el poder? ¿Cómo atrás en el tiempo tenemos que volver para entender quién manda verdaderamente? Los que nos gobiernan no son las élites, sino los descendientes de los sacerdotes egipcios. Son ellos los que crearon sistemas de castas, son ellos que han dividido el mundo a través de una dialéctica hegeliana. Son ellos que inventaron las técnicas de manipulación de sistemas de control de la sociedad. Estas son algunas de las temáticas que vamos a analizar en el webinar del 29 de septiembre. Por ejemplo, ¿quiénes son los 350 familias que controlan el mundo? Judaísmo, pseudocristianismo, ¿cómo aseguran las contradicciones de las religiones el dominio de unos a obediencia de otros? ¿En qué consisten las 6 prioridades de la gestión descentralizada del mundo? ¿Por qué a las élites les enseñan la historia verdadera del mundo y a las masas una historia falsa? ¿Por qué siempre culpan de todo a los judíos? Los judíos verdaderamente controlan el mundo y si no ellos, ¿quiénes son? ¿Quién está eliminando una parte importante de la élite mundial? Después también hablaremos de 2 visiones distintas, visión del mundo caleidoscópico, visión del mundo mosaico. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué desde Egipto antiguo se nos ocultan los tipos del poder más importante? Estas son algunas de las temáticas que vamos a cubrir en nuestro webinar del 29 de septiembre. Y solamente cuando nos damos cuenta quién nos controla y cómo lo hacen, seremos capaces de derrotar una vez por todas esta maldad que es cernida sobre el mundo. Entonces, para apuntarse al webinar, o abajo en la descripción tienes el link, o directamente en la página www.stulin.media. Soy Daniel Stulin y nos vemos día 29 de septiembre. Gracias y hasta pronto. Bienvenidos a nuestro informe semanal de inteligencia conceptual número 213, en español es el último, antes de mis vacaciones de 2 semanas, y quería cerrar el ciclo hablando de estas estructuras supranacionales del poder en la sombra. Vamos a titularlo, La élite anuncia sus planes. Cuando pensamos en cumbres, pensamos en Davos o G7 o incluso Bilderberg. Yo me gustaría hablar más profundamente de otra cumbre, una cumbre de líderes y representantes de las 20 mayores potencias del mundo, estoy hablando de G20, y también su vínculo con la estructura globalista como es el Foro Económico Mundial. O sea, no fue Biden el presidente de la cumbre, sino Klaus Schwab, que se sintió como el verdadero anfitrión de la cumbre, el último que se dio hace un par de meses. Entonces, en ese sentido, quiero decir algunas palabras sobre este hombre, porque aquí en el occidente, este personaje ha sido inflado, incluso demonizado, diciendo que es casi uno de los líderes de este gobierno mundial, un actor global. Schwab escribió varios libros manifiestos que expresan los intereses de los ultraglobalistas, pero esto no significa que él mismo es un jugador global. Bueno, para no volver a la cuestión de quién es el jugador global, quién no es jugador global, algo que vamos a analizar en el audio de hoy, me gustaría decir algunas palabras sobre la tipología que Bernd van Wittenberg propuso en su momento. Este hombre es cientólogo, van Wittenberg. Es decir, es un miembro de una organización política cuasi religiosa oculta que trabaja en estrecho contacto con los servicios de inteligencia, sobre todo servicios de inteligencia de Estados Unidos. Se llama Bernd, B-E-R-N-D, von Wittenberg, QW. O sea, él sabe de lo que habla. Y él entiende cómo funciona el poder en la sombra. Ha escrito varios libros, uno de ellos es muy bueno, Jaque al planeta Tierra. Y tiene todo un tipo de tipología de aquellas personas que están relacionadas con el gran juego. Así, Wittenberg, hablando sobre el gran juego, señala que hay 3 tipos de personas. Los primeros son los que influyen lo que sucede, los segundos, los que observan de cerca lo que sucede, y los terceros son los que, se sorprenden con lo que sucede. Aquellos que normalmente pueden sorprenderse, no solo no entienden qué es el juego, sino que ni siquiera saben qué es el juego.
Se piensa que hay algún tipo de vida, quienes influyen en diversos grados, desde la simple participación hasta el establecimiento de las reglas, saben que el juego está en marcha. Pero quienes están atentos también saben que el juego está en marcha. No participan por diversos motivos, pero lo observan y lo analizan. Y viven, por así decirlo, según el principio ser, pero no ser visible. Y entre los participantes del juego, von Wittenberg distingue las siguientes categorías. O sea, tenemos el Game Master, los jugadores, asistentes de jugadores, piezas de juego, como si fueran piezas en el tablero de ajedrez, y piezas capturadas. La pregunta, ¿quiénes son los dueños del juego? Son las personas que no siguen ninguna regla. Los desarrollan ellos para los demás. Los modifican arbitrariamente y se lo dictan a los jugadores. Y los jugadores son aquellos que realmente juegan el juego, pero no son los dueños. O sea, los jugadores tienen la independencia, la libertad de acción, pero solo dentro de este marco de las reglas que no pueden cambiar porque ellos no son dueños del juego. O sea, ¿cómo hacen los jugadores los movimientos? Utilizando las figuras. Tenemos el dueño, tenemos el jugador. El jugador no es la figura, el jugador es la pieza, figura. Entonces, la tarea de la figura, como si fuera en el juego de ajedrez, es realizar determinadas acciones. En este caso, la figura no debería perseguir ningún objetivo propio, es una figura dentro del juego. La figura solo debe responder a órdenes de arriba. Ni siquiera los jugadores conocen los objetivos finales, porque los jugadores se sientan en la mesa. Da igual si estamos hablando de mesa de bridge o mesa de ajedrez, estamos hablando de conceptos. O sea, el jugador que juega en la mesa de bridge no es el que diseña el juego. Hay otros por detrás. O sea, los jugadores conocen las reglas y la figura ni siquiera puede mirar todo el campo del juego. Esta es la prerrogativa del jugador. Y al mismo tiempo se supone que la pieza no sabe que es una pieza. La pieza y quienes lo rodean deben pensar que ellos, las piezas, son jugadores y centrar la atención en ella para desviar la atención de los jugadores reales. ¿Entendéis? Y así describe von Wittenberg en su libro Jaque el planeta Tierra el proceso de creación de piezas. O sea, ¿cómo crea piezas de juego? Refutar cualquier idea de que se está jugando el juego. No dejes que ellos, las piezas, obtengan ningún beneficio para sí mismo. Ocultar el propósito del juego, mantener tales condiciones para que ellas, las piezas, no pueden negarse a participar en el juego. Evitar que se sientan satisfechos con el trabajo realizado. Asegúrate de que realmente se vuelven así y desde fuera pueden parecer omnipotentes, pero en realidad no deberían tener ningún poder. Y a veces las piezas del juego se encuentran en situaciones cuyo significado no pueden entender, pero debido a diversas circunstancias objetivas, todavía tiene que renunciar a intentar determinar su papel en el juego. Es decir, las figuras son las que se utilizan en la oscuridad. Pero si las figuras hacen tales intentos, deben ser severamente reprimidos. De lo contrario, las piezas se convierten en jugadores, o sea, suben nivel y rompen las reglas del juego. A veces algunas piezas todavía se convierten en jugador o al menos en asistente de jugador. O sea, en relación con lo anterior, Wittenberg plantea una pregunta. ¿Se pueden clasificar como jugadores a los actores o ayudantes del gobierno? Y él mismo responde, ¿existe algún gobierno en el mundo moderno que puede tomar libremente decisiones relativas a su país? Los créditos se proporcionan únicamente a aquellos países que aceptan las reglas del juego, esto lo sabemos. Bueno, por supuesto, hay diferencias entre países. Tú tienes un nivel, Estados Unidos, China, Rusia, nuclear, esto es un nivel. Hay otros niveles, podemos hablar de Alemania, de Francia, de Inglaterra, podemos hablar de niveles más bajos, Costa Rica, Chad, Malawi, Grecia, Portugal, Bulgaria. Es decir, entre los niveles también hay una diferencia importante. Schwab, volviendo a Klaus Schwab.
Para los que piensan que Schwab es el gobierno mundial, es el ojo que ve todo, no. Schwab es, por supuesto, una pieza, no es un jugador. Es una pieza en el tablero. Además, la pieza no de la primera fila. O sea, inicialmente Schwab fue el protegido de Henry Kissinger, quien durante muchísimo tiempo fue una pieza y después fue transferido a la categoría de jugador asistente. De hecho, en algunas situaciones internacionales agudas, que por ejemplo requirieron una reacción instantánea, Kissinger actuó varias veces como actor, o sea, muy por encima de su nivel. O sea, por encima del jugador y muy por encima de una pieza. Por cierto, el nivel de Kissinger para Schwab es completamente inalcanzable. Y si tomamos las primeras etapas de principios del siglo XX, entonces, bueno, por supuesto, esa figura fue el coronel House, asesor del presidente Wilson. Ciertamente no era un jugador, no era... Pero, o sea, el jugador era un hombre que pocas personas conocen. Su nombre es Tom Ryan, muy por encima de Colonel House. Ryan sí era un jugador. O sea, fíjense que House llevó a cabo sus decisiones y solicitudes con la misma rapidez con las que los líderes de los entonces estados europeos cumplieron los deseos de Coronel House. Os quiero explicar quién es House, para después lo comparamos con Schwab. En 1891, Cecil Rhodes estableció una sociedad secreta denominada Círculo de Iniciados, que al igual que la mayoría de las organizaciones, bueno, contaba con un individuo o un pequeño grupo de personas en su núcleo. En ese sentido, Lord Milner, agente bancario de los Rothschild, principal fideicomisario de la fortuna de Cecil Rhodes, creó un círculo externo a este círculo de iniciados y los llamó la Asociación de Asistentes, también denominada Grupo de la Mesa Redonda. Y la Mesa Redonda, con tiempo, fue transformada más tarde por el coronel Edward Mandell House, entre varios otros en el Instituto de Asuntos Internacionales. Y la rama estadounidense se llama Consejo de Relaciones Exteriores, CFR, el grupo hermano del Club Bilderberg. Los orígenes de CFR remontan, bueno, en parte a 1921, y uno de los fundadores fue justo Edward Mandell House, asesor principal del presidente Woodrow Wilson. O sea, fíjense, House redactó el plan de la Liga de Naciones, o sea, el primer intento de crear un gobierno mundial único basado en un sistema de financiación global centralizada. O sea, esta fue la valiosa propuesta del presidente Wilson en la conferencia de paz en París en el año 1919. Entonces, ¿quién es más importante? ¿Presidente Wilson o Colonel House? House, obviamente. O sea, Wilson, para algunas etapas, es una figura, una pieza en el tablero. House es un jugador. Bueno, volvemos a nuestro cuento de Klaus Schwab. Schwab se ha vuelto muy activo en los últimos años. Además, en esta actividad se parece, bueno, cada vez más un payaso con todo lo que está contando. Y a pesar de todo, Schwab es, bueno, recibida por presidentes, primer ministros a nivel mundial. Y a pesar de ello, las obras firmadas con el nombre de Schwab, es independientemente, da igual si los escribió él o no los escribió, no debe, o mejor dicho, debe leerse con mucha atención y no debemos pasarlo por alto. ¿Por qué deberíamos leer a Schwab? Muchas veces yo explico a la gente, oye, hay que leer el último libro de Schwab. La gente me dice, tú eres al final el doble agente. No, yo leo a Schwab no porque me gusta leer a Schwab, sino porque yo entiendo que Schwab como jugador habla de los planes del enemigo. Y hay que estudiar muy bien los planes del enemigo, que está muy por encima de Klaus Schwab. Y no importa si Schwab es un payaso o no, si es una figura rota, una media figura. Él es una cabeza parlante y su función es expresar una determinada posición que corresponde a los intereses de sus amos. Entonces Schwab jugó un papel muy importante en la cumbre de G20. O sea, él pronunció un discurso de apertura, le dijo, es muy importante, debemos afrontar la profunda reestructuración sistémica estructural de nuestro mundo, las tendencias actuales, punto.
El mundo será diferente después de que superemos este periodo de transición. O sea, Schwab admitió que el mundo está cambiando sistemáticamente en una dirección que resulta inaceptable para sus propietarios o sus dueños. Y después añadió, y debemos asegurarnos de que se desarrolla en la dirección correcta. Además dijo, y le cito, ¿cómo afrontamos esta transición? ¿Cuánto tiempo durará? O sea, si se estructura una empresa, se cancelan costes y las acciones sufren. Pero si se estructura la economía, decía Schwab, el resultado será una disminución de ingresos disponibles, lo que provocará un malestar social masivo. Y la cuarta revolución industrial, y estamos en el punto de inflexión, o sea, en punto de bifurcación. La tecnología cambiará por completo lo que hacemos y cambiará quiénes somos. Es decir, decía Schwab, la crisis económica y social debe evitarse, según Schwab, con la ayuda de la cuarta revolución industrial. Quiero recordarles que la cuarta revolución industrial, según Schwab, se diferencia profundamente de las tres primeras en que cambia la naturaleza biológica del hombre. Es decir, según Schwab y sus amos, más precisamente, la cuarta revolución industrial no tiene nada que ver con la industria. Debe consolidar biológicamente la desigualdad social para hacer qué? Para evitar, según él, más crisis económicas, tensiones sociales que sean peligrosas para los propietarios, o sea, para los dueños del mundo, para los amos de Klaus Schwab. Y este impacto médico y biológico en una persona debería cambiarla de tal manera que se convierta en una persona obediente. Y además Schwab dice, en la cuarta revolución industrial, los ganadores se lo llevarán todo, por lo que si se convierten en los primeros participantes en el Foro Económico Mundial, pues entonces son ganadores. Es decir, en esencia, lo que dice Schwab, que en la cuarta revolución industrial habrá ganadores que lo llevarán todo y el resto nosotros la borregada planetaria y nosotros vamos a perder absolutamente todo y no vamos a tener ninguna posibilidad de subir los escalones de la sociedad. Y nosotros nos convertiríamos en la casta inferior, nuestros hijos serán la casta inferior, nuestros nietos serán la parte de la casta inferior, etcétera, etcétera. Y Schwab concluyó su discurso en esta reunión de la siguiente manera. El gobierno y las empresas deben cooperar para convertirse en un pez rápido. No es que el pez grande se coma al pequeño, sino, decía Schwab, el pez rápido como el pez lento. Mucha gente no entendieron qué significa eso, pero es una admisión increíble. O sea, el hecho es que por pez rápido, Schwab se refiere a corporaciones y por pez lento, obviamente, a Estado-Nación. O sea, el concepto de Estado-Nación está en punto de desaparecer. Entonces, para convertirse en pez rápido, los estados deben trabajar estrechamente con las corporaciones y de todo lo dicho por Schwab se desprende una cosa, las corporaciones deben disolver los estados en sí mismas, dicho sea de paso, tanto Schwab como su Foro Económico Mundial y así como la Fundación Carnegie, la Fundación Gates, Fundación Rockefeller. Ellos abogan constantemente ¿por qué? Por la fusión de agencias de inteligencia, de agencias de seguridad con los bancos, con las corporaciones, en un solo complejo, como si fuera la Compañía Británica de las Indias Orientales, pero, ojo, adoptado a nuestro tiempo. Es decir, este es el poder muy profundo que se está formando y que tendrá que, sustituir por un lado al Estado. Y por otro lado, si los Estados se van, entonces no se necesita estructuras supraestatales cerradas. O sea, el poder profundo elimina esta contradicción. Y de hecho Schwab dirigió algo similar a un ultimátum a los jefes de los 20 grandes estados en el mundo en la reunión de G20. Bueno, ¿y qué? O sea, ¿alguien se opuso a él? ¿Alguien le echó del podio? No. Lo escucharon con muchísima atención porque entendían ellos que Schwab solo es un empleado, pero sus amos detrás de Schwab son muy poderosos. Porque los amos son invisibles. Y al final de la reunión, basado en el boletín de 59 páginas de G20,
se adoptó un documento final, o sea, una declaración de principios. Analistas y comentaristas han definido la declaración como una violación flagrante de la soberanía de los Estados-nación, pero es obvio. O sea, hemos ido del concepto de Estado-nación, que existe desde el Tratado de Westfalia en 1648, a 1968, donde empieza otro concepto, vamos a llamarlo Global 2.0, donde el concepto de Estado-nación está siendo sustituido por empresas mundiales, o sea, poderes fácticos, económicos, financieros, que tienen mucho más poder que cualquier gobierno en la Tierra. Y esto lo decidieron en la reunión del Club Bilderberg en 1968. Y ahora estamos yendo a este sexto tecnoparadigma dentro de la cuarta revolución industrial. Transindustrialismo. Y para transindustrialismo sobre el Estado-nación. Entonces, esto significa lo que estaba escrito en esta declaración como metas deseadas del desarrollo del futuro. Se tiene absolutamente claro lo que van a hacer. Uno, la introducción de pasaportes, tarjetas de identificación digital global conectada al sistema digital global. O sea, atención sanitaria en primer lugar, etc. Ya lo hemos visto con códigos QR, con COVID. Además, a estos sistemas que regulan el movimiento entre países, entre personas, contacto, etc. O sea, se trata obviamente de llamado pasaporte de la vacunación obligatoria. O sea, a pesar de que nadie parece obligar a nadie a vacunarse en muchos países. Punto número 2, introducción de monedas digitales de los bancos centrales. O sea, creo que todo el mundo entiende, o si no debería entenderlo, que la moneda digital no es una moneda en absoluto, no es dinero. Es un medio para controlar el comportamiento mediante el seguimiento de las compras. Lo que hemos visto, código de crédito social en China y en Rusia y en otros países. Punto número 3, vigilancia y censura en Internet con el pretexto de que combatir la desinformación ya lo estamos viendo. En España, en Rusia, en China, en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra. O sea, fíjense que en general, tanto en las reuniones del Club Bilderberg del año pasado como en la G20, se habló de la necesidad de luchar contra la desinformación. O sea, de hecho, se trata precisamente de la promoción de desinformación. Punto número 4, ampliar el aparato global de bioseguridad ante la amenaza de nuevas pandemias. O sea, tenemos una nueva que va a venir en 2025. ¿Qué quiere decir? En esencia, estamos hablando de crear otro organismo de gobernanza supranacional que automáticamente suprima la soberanía. Y en segundo lugar, se postula que las pandemias definitivamente ocurrirán y no podrán evitarse. Ya no lo están diciendo. El último punto, la necesidad de las reformas de la producción, distribución de alimentos. O sea, obviamente un punto importante. Sin comida no podemos sobrevivir. Esta tesis simplificada esconde un golpe a las pequeñas, medianas explotaciones, el control sobre lo que se puede y no se puede comer. Y todos los participantes pusieron su firma. O sea, todos, los rusos, los chinos. O sea, Lavrov representó a Rusia. El ministro de Salud, Murashko, que estuvo presente en la reunión, o sea, es un colega de Ursula von der Leyen. Él, como ella, es ginecólogo. ¿Qué dijo Murashko? Que la Federación Rusa desarrollará la cooperación con la OMS. De la misma forma que Putin ha dicho a Schwab, tú y yo, nosotros somos de la misma sangre. Lo digo por si acaso que algunos de ustedes mantienen esta ilusión de que Rusia está en contra de los dictados de OMS y Foro Económico. No, en absoluto, es parte de. Entonces yo cuando escuché esto pensé, ¿escuché bien? O sea, es con los mismos OMS con la que interactúan activamente Gates, Rockefeller, es decir, fuerzas supranacionales. Es con el propio OMS que promueve los nuevos valores occidentales como universales que nosotros en Rusia, que supuestamente está en contra, firmamos los papelitos de los decretos. Esto a pesar de que defendemos los valores, soberanía tradicional. ¿Estamos seguros de eso? Yo entiendo que un funcionario, un empleado, incluso uno de alto rango,
no es poder, especialmente en Rusia. Nuestro poder, o sea, puede derribar a un empleado de cualquier rango, o sea, arrinconarlo, es cierto. Pero incluso la estupidez y el humillarse ante este post-occidente debe tener su límite. O sea, deberemos tener algún tipo de comprensión. O sea, ante ti hay un enemigo que nos quiere destruir. ¿Lo entendemos nosotros esto? No lo entendemos. O sea, esto es una situación muy frustrante. Y vuelvo a repetir la incongruencia. ¿De qué va la guerra? ¿Cuándo termina? ¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿Por qué no actuamos para defender nuestros intereses? O sea, un paso adelante y dos pasos atrás. Y segunda cosa que quería comentar. O sea, escenarios para el siglo XXI. ¿Por qué una persona común y corriente necesita entender acerca de los problemas globales? Sobre todo dado que la mayoría, o sea, te van a decir como, no me gusta la política, quiere centrarse en cosas bonitas. Bueno, yo creo que la respuesta a esta pregunta es muy sencilla. En primer lugar, es interesante e importante, como dijo Churchill, que odiaba a Rusia. Qué importante e interesante saber todo lo que está sucediendo en el mundo. Pero también hay otra razón, y esta razón es completamente práctica. O sea, en el mundo moderno, sobre todo a partir del 45, bueno, quizás un poco antes, la frontera entre lo global, externo y lo local, interno, estatal, está muy marcada. Necesita saber qué está sucediendo a nivel global para poder construir su estrategia personal que determina tu actitud ante la realidad. Por ejemplo, los globalistas quieren abolir dinero en efectivo. Yo conozco a la gente que dice, qué bueno, es muy conveniente pagar con tarjeta, no me lo van a robar, absolutamente genial. Sí, es totalmente, efectivamente, es muy conveniente, pero al mismo tiempo la persona se encuentra completamente bajo el yugo del sistema y no lo entiende. Yo no le he hecho nada malo. Pueden bloquear tu tarjeta en cualquier momento, castigarte. Si tú eres malo, por ejemplo, porque estás escuchando programas de Daniel Stulin o de quien sea, opinando de forma equivocada e incorrecta, como estamos viendo en Inglaterra, que han metido a un tipo en la cárcel porque dijo algo en Facebook, pues entonces te van a meter preso. Pero también hay otras cosas. Fíjese que es necesario entender lo que está sucediendo en el mundo, porque el mundo realmente está entrando en una crisis sistémica y no hay análogos a lo que estamos viendo ahora mismo, que estamos arrasando. Porque esta crisis combina las características de tres crisis históricas a la vez. Y hoy nuestras decisiones, obviamente condicionadas por un conocimiento adecuado de la situación, afectarán el destino de nuestros hijos, nuestros nietos, de nuestra unidad familiar. Estoy absolutamente convencido de que cada uno de nosotros es solo un eslabón de esta cadena familiar, una parte de este inconsciente colectivo. Nuestros antepasados, nosotros, nuestros descendientes. Y todo lo que hagamos nosotros afecta a nuestros hijos, nuestros nietos. Decidimos qué tipo de educación deberían tener, qué tipo de cultura, estructura familiar. La sociedad, ¿quién quiere que te gobierne? Gobierno en la sombra, la élite, quiere ser libre. Esto nos afecta a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel intelectual. Eso es un punto muy importante. O sea, ¿cuál es verdaderamente la esencia del momento histórico actual? La educación siempre va por detrás de la ciencia, pero la ciencia actual en la sociedad va muy por detrás de la realidad. O sea, quiere decir que necesitamos una nueva ciencia. Y por cierto, en el Occidente muy está preocupado por eso, muy preocupado. Pero no nos lo están enseñando en las universidades. No lo vas a encontrar en una universidad pública, ni siquiera privada. De eso se ocupan la CIA americana, el MI6 británico, el Mossad israelita, los suizos, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuál es la esencia de la situación actual? El capitalismo está casi muerto. Entonces, hablando hoy del capitalismo que se encuentra en una crisis terminal, o sea, debemos tener presente que las élites globales en gran medida han dejado de ocultar sus planes. Que sus servidores, que son piezas del tablero, escriben eso abiertamente.
Y si durante la existencia de la URSS los ideólogos de la burguesía se escondían tímidamente detrás de la democracia y los derechos humanos, porque tenían terror, si empiezan a oprimir demasiado a su gente, la gente cambia de bando y empiezan a votar en masa a los partidos comunistas, como sucedió en Francia, en Alemania, en Italia, en Inglaterra en los años 60. Y bueno, 70, porque tenían terror, tenían que decir democracia, libertad de expresión, derechos humanos, todo mentira. Pero ahora, después de la caída de la Unión Soviética, no tienen que hacerlo más. Porque en su opinión no hay un enemigo. ¿Quién va a oponerse? Si la gente dice, este me está pegando, ¿a quién voy a votar yo? O el otro, que es lo mismo. O seguís pensando que Sánchez es distinto a Feijóo, o como coño se llama este tipo en España. Absolutamente. O sea, no hay país de donde galoparán los ejércitos rojos. Precisamente porque los malos ganaron en 1991. Pero ojo, su tranquilidad de la élite tiene sus días también contados, porque una crisis global de proporciones bíblicos también se les viene encima. Porque habiendo monopolizado el nivel superior de este espacio global, los nuevos amos, los nuevos propietarios, o sea, no dejarán entrar a nadie en este espacio, es decir, actuarán como estos ultraglobalistas y al mismo tiempo desglobalizadores. Y después tenemos los niveles inferiores, serán obviamente aplastados, o sea, nosotros. Y al capitalismo le tomó al menos 2 siglos aplastar otras formas hasta que pasó de ser la estructura líder dominante. Y los nuevos sistemas, o sea, casi nunca ganan por K, por goleada, normalmente por puntos, usando el lenguaje de boxeo, es decir, a través de luchas posicionales, sociales, psicológicamente agotadoras, saltos hacia adelante, retrocesos, compromisos, etcétera, etcétera. O sea, la política. Y este es el contenido principal de las épocas que podríamos llamar Edad Oscura. Y en esa Edad Media, que es la cuarta en la historia del hombre europeo, en la que estamos entrando nosotros ahora mismo. Y si queréis saber cómo eran las edades medias oscuras en el pasado, lo podéis mirar en internet. Entonces, en comparación con la Rusia post-Occidente, subrayo, en comparación, los rusos siguen siendo en este sentido, al menos por el momento, un hueso muy duro de roer. Y la década de los años 90 fue un poderoso golpe psicológico para nosotros. Pero usando el aforismo de Friedrich Nietzsche, lo que no te mata te hace más fuerte. Yo me acosté en un país, me desperté en otro, nos echaron enseguida de Lituania, porque no somos lituanos, no hablamos lituano. Mientras existía la Unión Soviética nos soportaban, pero después nos echaron enseguida, perdimos todo y fuimos a Canadá con $50. Mi papá con casi 50 años, todo lo que había trabajado mis papás tenía en total en dólares $50. Pero lo que no nos mata nos hace más fuerte. Aunque repito, como la demuestra la experiencia, o sea, tenemos suficientes lacayos y partidarios de los ultraglobalistas, incluso entre la clase dirigente rusa, hoy mismo. Pero Bismarck ha dicho que Rusia es fuerte, por lo tanto, terrible debido a la escasez de sus necesidades. Entonces, en esta nueva realidad, la gente debe vivir una atmósfera, bueno, de miedo, a modo de epidemia mental inducida. O sea, es más fácil controlar a quienes se sientan intimidados y han desactivado el pensamiento racional. Y el campo principal de estas psicoepidemias, podemos hablar del terror psicoinformativo, de hecho, será por supuesto el mundo de post-Occidente. Y los regímenes menos ricos, menos equilibrados, fuera de él, se verán tentados a repetir esto en casa, o sea, copiar y pegar. Y hay 2 razones. El primer nivel es demostrar lealtad a los dueños del juego mundial. O sea, somos iguales que ustedes. Inscribamos en este post-burguesismo. Estamos abiertos, queremos formar parte de este post-burguesismo. En segundo lugar, compensar esta debilidad socioeconómica con medidas psicoinformativas. El problema es que ambas medidas son suicidas, ya que llevan a la cima de los países de esta semiperiferia a la destrucción, ante todo destrucción social, lo que estamos viendo ahora mismo en España, en Inglaterra, en Alemania, en Francia. Absolutamente es una destrucción social en esta parte semiperiférica.
Pero bueno, también es cierto que nadie los va a inscribir en este post-burguesismo, porque no hay suficiente espacio para ellos. Y sorprendentemente, el incidente de Trump no enseñó nada a la gente de esta semiperiferia, de esta segunda zona que se congrega obsequiosamente en los pasillos de este post-occidente. Bueno, una serviente sigue siendo una servienta, pero los dueños de la nueva realidad ya no la necesitan. Entonces, para terminar, solo el esfuerzo espiritual de quizás no todos, pero sí de un cierto porcentaje de población, o sea, un tipo de personalidad modal, digamos, es una condición necesaria para esta destrucción del campo de concentración biodigital que están construyendo en el mundo post-occidente. Y a medida que avanzamos, surgirán condiciones suficientes. Y el capitalismo está muriendo, es obvio para todos, está en su lecho de muerte. Pero primero es necesario derivar el sistema que lo reemplazará, debilitarlo lo más posible, insertar una palanca en la rueda de su historia. Porque ya en el mundo de este sistema no hay lugar para ciertos países, como Rusia, por ejemplo. Ni para rusos, ni la gente en absoluto. O sea, cualquier país, cualquier estado-nación que antepone satanismo a religión, es un estado en vías de desaparición. Y sus amos son nuestros enemigos, especie de clase geopolítica, civilizacional, sociobiológicamente. Con esto terminamos. Muchísimas gracias.